Dios nos bendiga, amados hermanos, una vez más. Estamos iniciando una nueva serie. Vamos a mostrar el material. Ustedes lo pueden ver aquí. Estudio Bíblico Patmos. Estamos en esta sección. El gobierno divino en manos humanas. Liderazgo del pueblo de Dios en primera y segunda de Samuel. Así que ya ustedes saben que este es el nuevo ciclo que vamos a estar agotando. Esta primera lección es de suma importancia porque es una base donde se establecen importantes temas como el momento histórico cuando ocurrieron los hechos, los personajes principales, quiénes son, qué acontecía en ese momento en la vida del pueblo de Israel, que es el pueblo protagonista de todas las historias y donde se desenvuelve todo el escenario de los acontecimientos narrados en estos dos libros, primera y segunda de Samuel. Así que hermano, que los invito a que disfrutemos de una manera maravillosa, aleluya, esta interesante experiencia que vamos a tener compartiendo así con ustedes las maravillosas historias acerca de los acontecimientos que narra el profeta Samuel junto a otras personas. Así que recuérdense, estaremos durante esos 3 meses hablando bajo el tema el gobierno humano, el gobierno divino en manos humanas. Dios permitió que reyes, hombres, pudieran tomar decisiones trascendentales en la historia de su pueblo, del pueblo que él le había prometido a Abraham, del pueblo de Israel que él le había prometido cuidar y proteger. Vamos a ver qué tal el desenlace de esos importantes acontecimientos. Mis amados hermanos, y el texto áureo que está en 1 Samuel 1:18 nos dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y ¿sabe qué sucedió? Y comió y no estuvo más triste. Esta es una narración de un acontecimiento que nosotros, los que acostumbramos a congregarnos y los que escuchan historias bíblicas y tienen conocimiento de la palabra de Dios, recuerdan esa petición que Ana le hizo a Dios y cómo Dios la consoló y así se sintió ella. Pero también tenemos en la verdad práctica, mis amados hermanos, que nos dice lo siguiente. En los libros de Samuel aprendemos a servir, adorar y amar a Dios de todo corazón a pesar de las circunstancias adversas. Perdón porque dice servir, es servir. Así que esa enseñanza la vamos a tener, hermano, a pesar de circunstancias difíciles que atravesamos en este libro. Dios nos enseña a nosotros de qué manera se involucra Dios y cómo actúa en favor de su pueblo a través de los hombres y mujeres que Él escoge para glorificarse. Contexto histórico de primera y segunda de Samuel. ¿Quiénes son los principales personajes del libro? Es el tema que estamos tratando aquí. Bueno, los personajes principales que vamos a estar estudiando está el propio Samuel, está Saúl como rey que fue elegido y de él se habla también, y de David. Estos tres son los personajes que fundamentalmente destellan en las historias que vamos a estar narrando, extraída del libro de Daniel. Este libro, dice aquí, forma una narrativa para que ustedes así puedan saberlo y entenderlo. También tenemos la originalidad del libro de Samuel. Este libro, mis hermanos, mire, forma una narrativa que trata de la historia de Israel a partir de su entrada a Canaán. Recuérdese que Israel sale de Egipto, tiene un trayecto en el desierto,
entra a la tierra prometida. Entonces ya en la tierra prometida, estas historias que se están desarrollando en el libro de Samuel, en los dos libros, ya el pueblo está establecido. Ya no está en el desierto, ya no es Moisés su líder, ya eso ha pasado hace mucho tiempo. Y ellos narran la historia desde que Israel entra a Canaán hasta el cautiverio en Babilonia, es decir, los años 587-586 a.C. Esta historia no son solo registros de hechos. Junto a Samuel tenemos que decir que también tenemos las obras de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónica. Originalmente, es bueno que ustedes sepan que estos libros no eran dos, eran un solo. Tanto los libros de Samuel, le llamamos libros porque ahora son dos, pero antes era el libro de Samuel, el libro de Reyes, que después se convirtió en Primera y Segunda de Reyes, el libro de las Crónicas, que a veces usted escucha hablar en la Biblia de las Crónicas. Ellos no hablan de los libros de las Crónicas, porque para ellos era un solo libro. Entonces, mis amados hermanos, ya tenemos información acerca de la originalidad. La originalidad, el autor de esos libros se considera fundamentalmente Samuel, porque es la persona que más escribe, y por la forma como escribían los israelitas, se considera por eso que Samuel es el escritor fundamental de estos dos libros. Hay algunos capítulos donde intervienen otros escritores que no fue Samuel. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Primera y Segunda de Samuel? Hermano, cuando entra la historia de Samuel, previo al libro de Samuel, nosotros tenemos varias historias, y uno de los libros que están ahí es el libro de los jueces. El pueblo de Israel, una vez Josué, que es el sucesor de Moisés, parte de la tierra y muere, el pueblo de Israel queda como en un limbo en cuanto al sistema de gobierno que debía seguir reinando, sin un sacerdocio realmente efectivo que no cumplía con sus roles. El pueblo de Israel se entró en un proceso de que no tenía una autoridad, no tenía un líder a quien seguir, que eso es importante. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y empezaron el sistema de los jueces, pero este sistema no fue suficientemente efectivo, correctamente aplicado. Creó desconfianza. Ya el pueblo no creía en los jueces porque muchos se pervirtieron, hicieron muchas cosas malas. En ese momento hay como una especie de vacío en ese sentido en el pueblo de Israel, y es el propósito, dice aquí, del libro, donde relata la historia del reinado de Israel partiendo del estado de anarquía, Realmente, el término anarquía es un modelo de organización social donde nadie se impone o dirige a otro, sino que las personas voluntariamente deciden obedecer ciertas reglas, pero nadie manda, nadie ordena, nadie organiza, nadie dirige. Yo no diría que en un estado que tenía como el que tenía el hombre antes de pecar, lleno de bondad, lleno de amor, esto funcionara. Pero en el estado que tenemos ahora es peligroso porque los más aguerridos, los más intrépidos, quizás los más sangrientos o violentos, podrían tomar ellos ciertos privilegios que no les corresponde y que a los otros le demeritarían o le afectarían. Bueno, ese era el estado que tenía el pueblo de Israel. Estaban sin dirección. Ahí, en medio de esa situación, emerge todo este acontecimiento maravilloso que vamos a tener. Así que presta la atención, no solo desde el punto de vista espiritual, también desde el punto de vista social, cómo Dios actuó para lograr hacer de Israel que se encauzara de nuevo por un camino donde como nación pudiera seguir su trayectoria
y cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Así que Dios te bendiga. Vamos de inmediato a pasar al segundo tema. Pues aquí continuamos, amados hermanos. Ya estamos en la segunda parte. Ahora vamos a hablar acerca de las autoría y la fecha en que ocurre la escritura y la narración de estos acontecimientos. Como dice aquí en este material, observen, título y autor. Ya sabemos que no eran dos libros, que originalmente era uno. Ahora, ¿quién es el autor? Bueno, recalcamos y vamos a reconfirmar que sus autores fueron principalmente Samuel, el profeta, por lo cual lleva su nombre, el hijo de Ana, pero también hay varios capítulos, dice aquí, del 1 al 24, se le atribuyen a Samuel la escritura de lo mismo, pero también Natán y Gad, que son profetas de la época, también tienen otros capítulos escritos por ellos. Esto se desprende de un verso que apoya también esta explicación, el cual se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29, el cual dice de la manera siguiente: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente. En el libro, ven, ahí no habla de los libros, porque es que originalmente eso era un solo libro. En las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Normalmente, quienes escribían las historias eran personas que habían sido testigos de esos hechos, por lo cual se toma esa costumbre y esa manera de que se respetaba el pueblo de Israel, y por eso, aunque en el libro no dice explícitamente quién es el autor, no era una costumbre de ellos en esa época dejarlo así narrado, como se acostumbra a hacer ahora, precisamente para saber quién lo escribió algo. Ellos no acostumbraban a hacer esto, porque normalmente las personas de la época escribían los acontecimientos que vivían. Aparte del título y autor o autores, porque ya sabemos que no fue Samuel solamente, la fecha de los libros. Para hablar de la fecha, mire, es importante que entendamos algo. Esto es un punto. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Los años se empiezan a contar, los que son antes de Cristo, mientras más cerca son del nacimiento de Jesús, los números son más pequeños. Se dice que ese acontecimiento fue 5 años antes de Cristo, es decir, antes de cuando Jesús nació. Los años después de Cristo se calculan partiendo del número 1, luego de que Jesús nace. Por lo tanto, para que ustedes entiendan, ¿qué edad tendría una persona? Supongamos, esas son suposiciones porque no es la realidad, que ahora mismo estamos en el año 20 después de Cristo. Y alguien te dice a ti, ¿cuándo tú naciste? Y esa persona te dice, yo nací 10 años antes de Cristo. Para calcular su edad, tenemos que calcular los 20 años que ha vivido después que Cristo nació y sumarle los 10 años que vivió antes de Cristo nacer. Es decir, que esa persona tiene 30 años. Ahora nos hace más fácil calcular porque alguien te dice, por ejemplo, en la época moderna, estamos en el año 2021, y alguien te dice, yo nací en el año 1990. Tú resta 2021 menos 1990, 31 años aproximadamente. Depende en qué mes haya nacido. Pero las personas que vivieron antes de Cristo, no, no había esas fechas así. Entonces,
se organizó ponerle a los acontecimientos según cuándo habían acontecido antes de Cristo nacer a todo lo que pasó antes de Cristo. Y estos libros, hermano, y estas historias están ubicadas entre el año 1100 y 970 antes de Cristo. Esta fecha marca los acontecimientos históricos desde el nacimiento de Samuel hasta el término del reinado de David. 1100 años antes de Cristo hasta 970 antes de Cristo indica, hermano, que estos acontecimientos tuvieron un lapso de tiempo de 130 años. Se entiende, hermano, que Samuel nació aproximadamente en el año 1100 a.C., pero él comenzó a ejercer la función de líder probablemente en el año 1070. Es decir, Samuel no fue desde tan jovencito que empezó a ejercer su influencia en su ministerio en el pueblo de Israel, sino que se tomó unos años. Elí, hermano, sabemos que había muerto por razones ustedes saben, de la historia bíblica, en la cual no vamos a tratar ahora mismo, en esta lección. Y Samuel, luego de 5 años de Elí haber muerto, inició sus trabajos ministeriales. Las personas especialistas del Antiguo Testamento afirman que el reinado de David, ya no de Samuel, porque Samuel no fue rey, el reinado de David fue entre 1010 y 970 a.C. Así podemos evaluar que el periodo general de los libros de 1 y 2 Samuel es de aproximadamente 130 años. Pregunta importante. Ya hemos hablado del título, 1 y 2 de Samuel. Le hago la pregunta, ¿originalmente cuántos libros eran? Ya ustedes lo saben la respuesta. ¿Solamente fue Samuel que escribió esos 2 libros? Recuérdense que hay 3 profetas. Usted ve que está aprendiendo mucho. Sigue la clase, que esas son informaciones importantes para usted comprender luego la narrativa y los acontecimientos. Pero hay una pregunta importante. ¿Cuál era la situación espiritual? Aquí vemos a 2 personas enfrentándose que posiblemente nos traigan a la imaginación el acontecimiento que ahí está pasando. Vemos aquí un rey que está siendo reprendido por un profeta. Vemos un profeta clamando. La verdad, hermano, es que Samuel creció en Silo. Este era el lugar de los hijos del sacerdote. El sacerdote que en la época de Samuel era Elí, cuyos hijos se habían pervertido y practicaban irrespetuosamente su ministerio, lo ejercían de una manera depravada y que le hizo daño al ministerio sacerdotal, que debía ser tan cuidado y tan especialmente representado por alguien que lo honrara, pero ellos no lo hicieron. En medio de esa situación del pueblo de Israel, sin profeta, sin sacerdotes que ministren en la casa, es el escenario donde emerge la figura de este hombre, de este joven, de esta persona, Samuel, y allí comienza Dios a glorificarse en la vida de él. Teniendo un mal ejemplo en los hijos de Elí, Samuel tenía temor en el corazón, respeto y obediencia a Dios. Así que Samuel decidió no continuar el camino de perversidad que los hijos de Elí estaban manifestando en aquellos días. Y Elí, viendo a sus hijos, según nos narra la palabra, él no les aplicó a ellos de la manera drástica que debía hacerlo su castigo merecido o la disciplina necesaria para que ellos no cometieran los actos que hicieron, aprovechándose de su posición, aprovechándose de su escenario en el que vivía y la confianza que le tenían las personas que en el templo se congregaban y trabajaban allí. De manera, hermano, ese cuadro desolador produjo consecuencias espirituales irreparables para el pueblo de Israel. Religiosidad aparente,
espiritualidad superficial y un sacerdocio no comprometido con Dios era lo que tenían los hijos de Elí. Pero gracias a Dios, un hombre como Samuel, que decidió servirle a Dios, quizás como tú, quizás como yo, como muchos que escuchan esta clase, decidió que él no iba a seguir ese camino, que él iba a hacer las cosas tal y como Dios le decía. Vamos ahora hacia el punto número 3. La teología en los libros de Samuel. Este es el tema número 3. Ahora no vamos a hablar de historia, vamos a ver qué fundamentos teológicos relacionados con Dios, con los propósitos y los planes de Dios tiene este libro. Bueno, lo que nosotros podemos decir, mis amados hermanos, es que tenemos 3 puntos a considerar. Profecías cumplidas. En el libro de Samuel, realmente en sus capítulos 7 y 12 de primera, y en el capítulo 17 de segunda de Samuel, ahí encontramos nosotros, amados hermanos, profecías cumplidas en la historia y cambios de acontecimientos trascendentales en la estructura social de la nación de Israel. Cosas que se habían profetizado y que debían de acontecer. Ahí tenemos esos testimonios. No vamos a leerlo porque es mucho contenido, pero en el transcurso de las lecciones que vayamos compartiendo, usted las va a ir recibiendo. Otra parte que apoya de manera sustancial y que nos habla acerca de la teología de este libro es que Samuel está ejerciendo una función de guianza para poder lograr la búsqueda de un rey. Como dijimos, el pueblo de Israel venía atravesando por situaciones muy calamitosas de organización social y entró en una anarquía donde no había un gobernante, donde no había gobierno, donde no había ley. Hay países que han propuesto ese tipo de gobierno o de estructura social, pero es difícil entre los seres humanos lograr que eso se lleve a cabo. Entonces, hermanos, allí vemos en ese escenario el compromiso de Daniel de elegir hombres señalados por Dios. Sin embargo, hay 2 hombres principales aquí, Saúl y David, que fueron ungidos por Samuel. Pero Saúl no pudo responder a su llamado. Sin embargo, eso no desmerita el ejercicio de Samuel, pues Samuel siempre se mantuvo pendiente, observando el trayecto de los hombres que habían decidido servir a Dios o tomar como responsabilidad el hecho de ser puesto en la primera posición del pueblo de Israel. Un acontecimiento muy importante que es la fundación de la dinastía davídica, es decir, la dinastía, las familias que inician con David y luego toman el trono a partir de las demás generaciones que vienen de David, el hombre que Dios escogió como sustituto de Saúl. Allí nosotros vemos, hermanos, historias interesantes de cómo muchos reyes de Israel perdieron batallas ante otros pueblos, a veces con menos capacidad de pelear que ellos, porque habían desobedecido, habían irrespetado, habían ignorado, se habían pervertido con relación a lo que Dios les reclamaba a su pueblo. Y eso trajo como consecuencia que muchos reyes de Israel fueran maltratados, fueran apresados, fueran asesinados. Inclusive, parte de la nación de Israel también sufrió estas consecuencias. De esta manera, hermano, el rompimiento de la alianza en el periodo monárquico trajo graves consecuencias para el pueblo de Dios. El templo fue destruido, así como las murallas de la ciudad, y los israelitas fueron humillados en tierras extrañas. Todos estos hechos, todos estos acontecimientos, todas estas narraciones que le estamos diciendo a ustedes las van a ver detalladas, van a saber por qué ocurrieron, qué causas la provocaron, y nos van a permitir a nosotros tener un conocimiento mejor del escenario que vivió y en el cual interactuó este gran hombre de Dios. Pues bien, hermano, ya estamos aquí en el punto 3.
el punto 4, perdón, de esta lección. Samuel el profeta. En el texto del material dice Samuel el parteaguas. Pero yo le puse un tema más apropiado para comprender nosotros. Samuel el profeta. Miren, hermano, la misión de este hombre no fue fácil. Fue difícil. Pero gracias que Dios le dio la victoria. Samuel entró en un momento de crisis, donde se había perdido la confianza en los jueces, donde se había perdido la confianza en los sacerdotes, donde se había perdido la confianza en los profetas. En ese escenario donde nadie creía, Samuel se levantó y puso en alto el nombre de Dios, pero también el mismo nombre de él como persona. Porque nosotros a veces no queremos, hermanos, repito, valorar lo que hacemos. No es que tenemos que darnos la gloria, pero tenemos que saber que si lo hacemos mal, afectamos los ministerios. Y si lo hacemos bien, engrandecemos los ministerios. Entonces, no estamos diciendo que nos gloriemos, pero sí estamos diciendo, hermano, que tenemos que saber que si hacemos las cosas para la gloria de Dios, serán de bendición para la gente, pero para ti mismo, para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad, para tu entorno. Amado hermano, este hombre tuvo que sacar fuerza de abajo, como decimos nosotros, para poder llevar esta transición al pueblo de Israel del modelo de jueces que ya tenía muchos años instaurado y con él convivía y trabajaba la sociedad israelita, ahora a llevarlo a un gobierno monárquico, donde iba a ser guiado por un monarca, por un rey, por una persona que lo iba a representar. De esta manera, hermano, Samuel orientó al pueblo para promover la construcción de una unidad nacional y espiritual. Él era profeta, juez y sacerdote. Y gracias a Dios que cada uno de esos papeles pudo desempeñarlo de una manera correcta, permitiéndole devolverle al pueblo la confianza de que lo que Samuel decía realmente era respaldado por Dios, y así lo pudo demostrar durante su ministerio. Sin embargo, hermanos, Samuel era un líder. Samuel pudo haber dicho, no, yo soy el escogido de Dios. A mí es que me corresponde dirigir el pueblo, porque él era, recuérdese, juez, profeta y sacerdote. Como juez le correspondía por el modelo que él venía, dirigir, liderar, guiar el pueblo, pero él entendía que Dios tenía otros planes y el pueblo también necesitaba otra manera. Samuel no fue de tropiezo para los planes de Dios. Samuel no obstaculizó que Dios hiciera lo que deseaba hacer. Samuel fue un instrumento para canalizar el plan de Dios. Y allí, hermano, tenemos que este hombre cerró el ciclo de los jueces. Le hizo entender al pueblo que ya a partir de él no iban a continuar con ese modelo. Y le hace saber que Dios tiene hombres y mujeres apropiados para escogerlo y para llevarlo al reinado. De esa manera, él permite ser guiado por Dios y elegir los principales reyes de Israel que hay en esta historia, Saúl y David. Estos hermanos, hombres que Dios escogió y que Samuel fue dirigido por Dios para hacer su voluntad, nos permiten entonces una transición al pueblo de Israel de una anarquía donde ya no nos respetaba, ya no obedecía leyes, a organizar socialmente a ese pueblo. Pero mientras disfrutamos de todo esto, de cómo Dios interviene, cómo Dios actúa, vamos a ir disfrutando de interesantísimas historias que nos van narrando los hechos de aquellos días. Hermano, este hombre llegó a ser uno de los líderes tan importantes como lo fue Moisés o como lo fue Josué. Él llegó en uno de los momentos más sombríos donde el pueblo de Israel carecía, no tenía, había perdido toda autoridad que le guiara, pero Dios había establecido propósitos desde antes con este niño, con este joven, con este hombre, con este profeta, porque Dios tenía sus planes organizados. Los libros, hermanos, de Primera y de Segunda de Samuel
presentan la narrativa de la transición del periodo de los jueces a la monarquía dinástica, la monarquía donde reinaba un solo. Las muchas historias presentadas en este libro revelan los errores y los aciertos de líderes humanos, pero al mismo tiempo revelan lo mucho que Dios trabaja para su pueblo. ¿De qué manera Dios nos lo desamparó? Él pudo haber dicho, no, los suelto en banda, ya ellos no quieren obedecer. No, no, Dios siempre estuvo buscando una manera de darle a Israel una solución donde Dios siguiera interviniendo. Dios te bendiga. Recuérdate que estamos en este nuevo trimestre acerca del gobierno divino en manos humanas. Y para la próxima semana vamos a tener el nacimiento de un líder profético en Israel. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Adiel Taveras, su hermano y amigo, que me congrego en la Casa de Restauración, Fe y Liberación. Allí están los pastores Miqueas Tavera y Rosa Marte de Tavera, en la Romana, República Dominicana. Dios te bendiga, un placer estar junto a ti y poder disfrutar también de estas interesantísimas lecciones. Te espero muy pronto.